Hoy vamos a estar hablando acerca de Mateo capítulo 5. Vamos a seguir con las bienaventuranzas. El versículo hoy 5, 7 y 9. Vamos a estar ahí en los impares. 5, 7 y 9. Y dice la palabra del Señor bienaventurado. Recuerde que la palabra bienaventurado significa ¿qué? Feliz. Entonces ya hemos visto que bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que necesitan ser saciados de justicia, bienaventurados vimos la primera vez los que lloran, y hoy vamos a ver bienaventurados los mansos, ahora sí, los misericordiosos y los pacificadores. Vamos a ver tres tipos de bienaventuranzas en esta noche. Mateo capítulo 5, acompáñenme por favor, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces vamos a ir entendiendo qué son los mansos, los misericordiosos y los pacificadores. Recuerde que las bienaventuranzas es la clave para ser feliz en el reino. Ahora, en el reino de los cielos, si yo soy manso, si yo soy misericordioso y si yo soy pacificador, ¿seré qué? Feliz. Entonces aquí viene un choque para muchos de nosotros que ni fuimos mansos, ni tuvimos mansedumbre, ni tampoco fuimos pacificadores. Entonces viene un choque con nuestra forma de ser. De hecho, le quiero contar que nosotros los colombianos tenemos una característica en la gran mayoría de departamentos, es que tenemos una forma de ser fuertes. Y a veces en nuestro país hay una cultura hacia la venganza, hacia la violencia y, como lo hablamos ayer, hacia el ojo por ojo y el diente por diente. Pero en el reino de los cielos eso no puede entrar, eso se tiene que quedar afuera. No puede entrar en el reino de los cielos. Entonces vamos a ir entendiendo, porque la Biblia dice, si yo soy manso, si yo soy misericordioso y si yo soy pacificador, me va a dar unas promesas. Recuerda, dice, porque heredarán la tierra, porque recibirán misericordia, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, antes de entrar al reino, si éramos vengativos, si éramos rencorosos, si estábamos llenos de odio, si estábamos llenos de malos sentimientos, pero en el reino de los cielos eso no tiene cabida. Por eso son estatutos de felicidad. ¿Usted quiere ser feliz en el reino de los cielos? Pues hoy vamos a aprender a ser mansos, misericordiosos y pacificadores. Lo primero que te quiero decir, ¿qué es ser manso? Entonces a uno dentro de la jerga cristiana le dicen manso pero no menso. Se confunde una persona mansa con una alfombra que todo el mundo pisa y todo el mundo pasa por encima, que todo el mundo pisotea. No, eso no es ser manso. Se confunde manso con una persona que permite muchas cosas, que es muy sumiso, que es dominado y que no tiene ánimo. Entonces uno dice, manso es como alguien apocado, que no tiene ánimo, que es demasiado sumiso. Eso no es ser manso. La palabra original de mansedumbre viene de los animales y se decía que manso era un buey que se colocaba con otros bueyes o con otras reses bravas para guiarlas. Cuando había un buey tranquilo, se colocaba adelante y se iba llevando, ese buey iba por el camino llevando a los otros bueyes. Entonces, manso no es una persona apocada, no es una persona sin carácter, no es una persona que no sabe lo que quiere en la vida, es todo lo contrario. Manso se le llamaba ¿a quién? A un buey o a un animal tranquilo. También le quiero decir que la palabra manso tiene un significado en cuanto a lo que el Señor Jesús dijo de él mismo. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice lo siguiente: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Escúchame el ejemplo. Siempre que estamos hablando de la Biblia tenemos que entender el contexto en el cual el Señor Jesús está hablando.
Y entonces el Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué era un yugo? Le voy a explicar qué era un yugo. Se colocaban dos bueyes, que recuerda que el buey era para labrar la tierra, para abrir los surcos o las eras, y normalmente se colocaba a un buey manso con uno que era rebelde. Se colocaban juntos y se ataban con un palo por el cuello. Ese palo con el cual se ataba por el cuello se llamaba una yunta o se llamaba un yugo. Se unían dos bueyes para trabajar. ¿Por qué se ponía un buey y el manso era el más fuerte? El rebelde era más débil. ¿Por qué se ponía un buey manso con uno rebelde? Porque esa era una garantía de que las eras quedarían derechas, porque el que iba a guiar el trabajo sería el buey manso. En este caso el Señor Jesús utiliza esa comparación y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, Él se compara y la gente en ese tiempo entendía que era un animal manso. Recuerde que un animal manso no era un animal sin carácter, era todo lo contrario, era un animal tranquilo, pero que tenía ¿qué? Liderazgo. Entonces uno a veces ve gente, y lo voy a decir respetuosamente, personas lentas, personas que se demoran, o personas que permiten que todo el mundo pase por encima de ellos, y todo el mundo los humilla, y todo el mundo los pisotea, y les hacen de todo, y los roban, y de todo. Entonces uno dice, ay, qué persona tan mansa. No, eso no es una persona mansa. Eso no es mansedumbre en la Biblia. Porque de hecho el buey manso era un buey que tenía ¿qué? Liderazgo para empujar una yunta, para empujar al otro y enseñarle al otro a llevar el camino correcto. Entonces el Señor Jesús se compara y dice, pónganse en el yugo conmigo. En este caso yo seré el buey manso que los voy a guiar a ustedes. Y luego dice, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué fácil es la palabra, pero qué profunda es la palabra. Entonces, hacer una yunta con Él. Ahora, ¿qué es un yugo? Un yugo es una unión con algo. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando uno se casa, uno se pone un yugo voluntario. Nadie lo obliga. Creo que nadie nos ha obligado en este tiempo moderno a casarnos. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Es ponerse un yugo. Ahora, hay buenos yugos, pero también hay yugos que son malos. Y la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso no te debes unir con los incrédulos, hacer una yunta, hacer una unión, porque seguramente vas a encontrar un tropiezo en esa unión. Ahora, ¿qué más puedo decirle de la mansedumbre? No confunda manso con tímido. Si usted está tomando nota allí, ser manso no es ser tímido. ¿Por qué razón? Porque la persona mansa tiene su confianza puesta en el Señor. Entonces muestra una confianza y es tranquilo porque está confiado en Dios. Pero la persona tímida es la falta de confianza en sí misma la que la lleva a alejarse. No es manso una persona tímida. Le voy a poner un ejemplo. ¿El Señor Jesús era tímido? Para nada. Pero Él dice, yo soy manso y humilde. Entonces uno ve una persona apocada, tímida, callada, introvertida y dice, ay, es que es tan manso. No es manso, es tímido. El manso es tranquilo porque sabe que su confianza está puesta ¿en quién? En Dios. El tímido es callado y todo esto que se comporta porque antes es la ausencia de seguridad en sí mismo lo que lo lleva a ser ¿qué? Tímido. Ahora, un personaje que me gusta mucho es Moisés. La Biblia dice en Números capítulo 12, versículo 3 lo siguiente. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y este ejemplo no es una hipérbole o una exageración. Dice que era muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. No había otro más manso que Moisés, pero Moisés tenía carácter. Moisés era líder. Moisés no era tímido. Moisés era un tipo que hasta se le pegaba la lengua, pero era capaz de dirigir a toda una nación.
Entonces no confundamos, tenemos que tumbar ese concepto de que manso es el que se queda callado, es el que aguanta, es la alfombra de todo mundo, es la caneca de basura donde todo el mundo le echa la basura. No, no es ser manso. O esa gente lenta, que yo a veces veo a una persona lenta en tomar decisiones. Yo digo, por Dios, ese es el espermatozoide más veloz, ese es el resultado de la fecundación del espermatozoide más veloz que había. No es ser manso eso. Ahora, Moisés era, dice, el más manso en toda la tierra. O sea, no había nadie más manso que él. Pero cuando tenía que tener carácter, cuando tenía que tener firmeza, cuando tenía que tomar decisiones, las tomaba. Escúcheme algo. Una persona mansa es una persona tranquila, sosegada, reposada, pero que es una persona cuando tiene que tomar decisiones, va a sonar como truenos y como relámpagos. Ahora, ¿qué me llama la atención de Moisés? El tipo más manso del mundo. Moisés está en el monte Sinaí, está hablando con Dios, tiene un encuentro con Dios allá. Dios le da los mandamientos, los lineamientos para la nueva sociedad que se va a establecer ahora con Israel. Moisés viene bajando, viene contento con las tablas y de pronto escucha una bulla a lo lejos y Moisés le pregunta, venía con Josué, ¿qué es eso? ¿Qué ocurre? Y se dan cuenta que esta gente, en ausencia de Moisés, hicieron un becerro de oro. ¿Qué construyeron? Un becerro de oro. Ahora, yo veo aquí una cosa muy contradictoria dentro de la mansedumbre. Creemos que el manso es el que no reacciona, el que evita una confrontación. Hay gente que no le gusta ni siquiera decir yo estoy en desacuerdo con eso. No confunda, eso no es mansedumbre. ¿Qué hace Moisés? Coge las tablas que eran de Dios, que Dios había escrito. Imagínense que Dios le diga a usted, venga, le voy a entregar esto yo lo hice, cuídelo. Imagínense, Moisés coge y destruye eso y luego baja donde está el pueblo y lo regaña y le dice, ¿qué hicieron? No, es que pensábamos, y manda a pulverizar esa estatua, a volverla polvo, luego la echa en el agua y luego le da de beber a todo el mundo esa agua. Manso, pero no ¿qué? Menso. Éxodo capítulo 32, versículo 19 y 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Ahora todos, ustedes querían que ese fuera su Dios, ahora se lo van a tener que tragar. Una persona mansa no es una persona pusilánime. No lo confunda. Ay, es que mi marido nunca dice nada, es que es tan manso. No es manso. Eso no es que mansedumbre. No lo confundamos. Entonces cuando uno le dicen bienaventurados los mansos, uno se imagina la víctima de todo el mundo. No es mansedumbre. Algo más que te voy a decir. La palabra manso, a ese día mueren 3,000 personas, ¿no? Moisés dice, ok, ¿y quiénes estuvieron en la fiesta? No, bueno, vamos a acabar con esta gente. Porque el manso es tranquilo como el buey. Pero cuando tiene que ser de acero, cuando tiene que ser fuerte, lo es. Ahora, vamos a profundizar un poco más. Manso viene de una palabra latín también, que se divide en dos. Man, que significa mano, y suetus, que significa acostumbrado. Unamos las dos palabras, mansuetus. Mansuetus significa acostumbrado a la mano. ¿Cómo es un animal manso? Es un animal que se le puede pasar la mano, que está acostumbrado a la mano, pero que en cualquier momento tiene la bravura suficiente para defenderse. Un animal manso es un animal bueno, tranquilo, suave, no es arisco, no es violento, no es agresivo, es delicado, es sosegado, vive en paz, pero cuando tiene que reaccionar, ¿qué? Reacciona. ¿Cómo era Moisés? Manso. Pero cuando Moisés tenía que reaccionar, ¿qué hacía? Reaccionaba. Queja de algunas esposas. Es que mi esposo nunca toma partido. Es que mi esposo nunca se involucra. Es que mi esposo nunca decide. Es que mi esposo evita. Eso no es mansedumbre. Eso es ausencia de carácter. No confundamos.
la ausencia de carácter con mansedumbre. Les voy a poner otro ejemplo. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando el Señor Jesús entra al templo y ve que el templo lo han convertido en un negocio donde la gente está vendiendo y se han vuelto mercaderes de la fe, el Señor toma una reacción bastante estrepitosa y comienza a voltear las mesas de los cambistas, arma un rejo y comienza a darle rejo a la gente, a sacarla del templo y a decir que han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Un hombre manso, pero con un temple ¿de qué? De acero. Ay, es que no, eso no es ser manso. Seguramente es tímido, seguramente es apocado, seguramente es inseguro, pero la persona que permite que la pisotee, es que la Biblia dice que tengo que ser manso. Eso no es ser ¿qué? Manso. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia. ¿Qué dice la Biblia? Los mansos heredarán la tierra. ¿Por qué el manso va a heredar la tierra? Porque es una persona que agrada a Dios, porque vive en paz. El manso vive ¿cómo? En paz. El manso es capaz de soportar la ofensa sin resentimiento, ni deseo de venganza. Debido a su buena relación con Dios, él tiene paz, y esa paz lo hace ser ¿qué? Bienaventurado, o lo hace ser ¿cómo? Feliz. Allí yo descubro y yo digo, yo quiero ser manso. Una persona mansa es una persona que no tiene rencor, que no guarda resentimiento, que no guarda deseos de venganza, que vive en paz, y que la consecuencia de vivir en paz es que es feliz en el reino de los cielos. Usted ve a Moisés, esa gente le sacaba la piedra con todo. Esa gente murmuraba, criticaba, que no tenemos agua, que no tenemos comida, que nos sacaste a morir del desierto. Le sacaban la rabia a Moisés, pero Moisés, como era manso, ¿qué hacía? Oraba por ellos. Iba y hablaba con Dios. Dios, por favor, no tengas en cuenta esto. Dios, ayúdalos. Dios, tienen hambre. ¿Eso cómo se llama? Una persona como mansa. Entonces quiero dejar claro el ejemplo. Una persona mansa no es una persona que es la alfombra de todo el mundo, ni la caneca de basura que permite todo tipo de injusticias. Eso no es ser manso. Ahora, dice que ellos recibirán la tierra por heredad. Segunda bienaventuranza, los misericordiosos. Este es otro estatuto de felicidad. Primero dice los mansos. Y dice que a los mansos les vendrá ¿qué? La tierra como herencia. Ellos la heredarán. Ahora dice los misericordiosos. Dice que son bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Entonces vamos a despejar qué es misericordioso y qué no es misericordioso. La misericordia es la capacidad de compadecerse por los sufrimientos y las miserias ajenas. ¿Qué es misericordia? La capacidad de sentir compasión por los sufrimientos de los demás, por las miserias ajenas, pero a diferencia de la lástima, los misericordiosos actúan. Le voy a poner el ejemplo. ¿Qué es lástima? Lástima es una sensación pasajera. No acarrea ninguna acción para solucionar los problemas ajenos y se queda simplemente en la reflexión. O sea, le voy a poner el ejemplo. Gente que dice, ay, qué pecado todos los que están aguantando hambre, ¿cierto? Ay, sí, pobrecitos. Ve, ¿y qué más? Y cambian de tema. Se quedaron en la reflexión. ¿Eso cómo se llama? Lástima. La lástima es mirar el dolor ajeno, mirarlo de lejos, pero no traer ninguna acción para tratar de ayudar o mitigar ese dolor. La persona misericordiosa es la que siente compasión por el dolor ajeno, por el sufrimiento, por las miserias de las personas, pero eso lo lleva a él a actos, a obras, a hechos concretos. O sea que se llama una persona misericordiosa cuando no solo lo piensa, sino que de manera activa ayuda a la persona que está pasando una necesidad. Le cuento que la misericordia es un sentimiento de reconciliación y de perdón que Dios mismo tiene para con nosotros. Ahora, ¿qué es la misericordia? Acciones, actos compasivos y también actos de amor.
Quiero leer con usted un pasaje de la Biblia que está en Lucas. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas capítulo 10, para que entendamos qué es misericordia. En este tiempo hay gente que está sufriendo, literal. Hay gente que está aguantando hambre, literal. En este tiempo hay gente que no tiene con qué pagar algo. Y algo que me sorprendió esta noche es que ya no llegaron los recibos, la cuenta de cobro de los servicios, por Dios. Como no los pagué el mes pasado, me llegaron por 2 meses. Yo decía, por Dios, ¿dónde está la misericordia? ¿Qué es misericordia? Es un acto de amor. Es un acto de generosidad. No solo son palabras. El que siente lástima solo es una reflexión. Solo es pasajero. Solo se siente, esta noche ora, Señor, dale de comer, pero al otro día no hace nada. Pero el misericordioso es el que ora, pero luego dice, ¿y cómo ayudo? Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 10, versículo 30? Dice la palabra, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descendía. Hemos aprendido que Jerusalén queda en un monte que se llama el monte de ¿qué? Monte de Sión. Entonces un hombre había ido a orar y venía descendiendo a Jericó. Y dice el versículo 30, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este hombre fue víctima de ladrones, lo hirieron, seguramente lo apuñalearon, lo dejaron tirado y se fueron. Ahora van a entrar 3 personajes en escena: un sacerdote, un levita y un samaritano. 3 personajes van a pasar por allí. 2 de ellos van a sentir lástima y van a seguir, pero uno va a sentir ¿qué? Compasión. Y mire lo que dice el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué hizo el sacerdote? Esto no es conmigo, y siguió de largo. ¿Tuvo compasión? ¿Tuvo misericordia? No, sintió lástima, siguió de largo. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que era considerado lo peorcito, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? Dice la palabra, fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Qué es misericordia? Son actos, son acciones concretas para resolver la necesidad de alguien. Entonces, ¿qué ocurre? Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en la cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué estaba teniendo el samaritano? Algo que se llama ¿qué? Misericordia. Entonces la Biblia dice que cuando yo soy misericordioso, no de boca, no de palabras, sino de hechos, entonces recibiré ¿qué? Misericordia. Yo no sé si usted alguna vez en la oración le ha dicho, Señor, ten de mí misericordia. ¿Lo ha hecho? Ten de mí misericordia. ¿Qué estás esperando? Que Dios tenga un acto contigo, algo real, algo concreto, que supla una necesidad, que supla algo en tu vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dentro de los códigos y los estatutos de felicidad dice, bienaventurados, o sea, felices, los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Cuando tú das, cuando tú repartes, cuando tú ayudas, cuando tú dices, listo, tengo 5 libras de arroz, dejo 3 en mi casa, pero voy a sembrar 2. Este hombre, un samaritano, pasa y no hace como el sacerdote, que podríamos decir tipo de un pastor, no hace como el levita, tipo de uno que toca la alabanza, o uno que sirve en la congregación, sino que el samaritano, que seguramente no tenía mucha, digámoslo, prestigio o reputación de una persona piadosa, se detiene y se involucra. Escúcheme, siempre es más fácil pasar de largo, hacer de cuenta que no estamos viendo nada. A mí en lo personal le digo que esta experiencia del COVID me ha servido para ver gente misericordiosa, pero también para ver gente sin compasión.
gente que ha pensado solo en ellos y no han tenido la más mínima misericordia por otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo misericordia, tampoco recibiré ¿qué? Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? ¿Qué cosa recibe el misericordioso? Misericordia. Finalmente le voy a decir esto. Los pacificadores. Vimos 3 hoy tipos de bienaventuranzas. ¿Qué es un pacificador? Es una persona que tranquiliza, que aquieta, que apelan, que calman, apaciguan, sosiegan, amansan y traen serenidad. ¿Qué tipo de persona es un pacificador? Alguien que apacigua. Alguien que dice, no le pongas tanto cuento a la cosa. De pronto no te lo dijo con esa intención. Hay gente que le fascina encender fuego, ¿no? ¿Viste cómo te miró? ¿Viste cómo se refirió a ti? ¿Viste cómo te ignoró? Hay gente que le fascina no ser pacificadores, sino incendiarios. Crear disputas y peleas. Pero la Biblia dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores. ¿Sabe cuál es la bienaventuranza y la felicidad de ellos? Serán llamados hijos de Dios. Ahora, nunca una persona que promueve la pelea, que promueve la venganza, que promueve el odio, será llamado hijo de Dios. Dios llama hijos a los que son pacificadores. Dice la versión Dios habla hoy de este mismo pasaje de Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Y un claro ejemplo está allí mismo en Lucas, para que terminemos por hoy. Lucas capítulo 9 muestra 2 discípulos del Señor, Jacobo y Juan, que eran hermanos. Se les conocía como los Boanerges o los hijos del trueno por su mal carácter. Aquí Juan no había todavía sido transformado. Todavía Juan no estaba viviendo los estatutos de felicidad. De hecho, Juan, el que escribe el Evangelio y que escribe primera y segunda de Juan, Juan, conocido como el apóstol del amor, el que escribe Apocalipsis, antes de ser transformado era un hombre violento y agresivo. Entonces el Señor les manda a ellos, antes de la última cena, los manda a Samaria a que consigan un lugar para la cena. Y ellos van y allá les cierran la puerta y esta gente viene con ganas de sangre, ganas de venganza, deseo de que algo malo ocurra. Y mire lo que pasa aquí. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Mire la petición de 2 apóstoles. Señor, ¿sabes qué? No nos recibieron. Ahora, primero bastante sobradores, se comparan con Elías, que según ellos, estaban tan errados, que ellos iban a orar y que iba a caer fuego del cielo. Imagínense, era tan absurdo esto. Y luego le dicen al Señor: ¿quieres que oremos y que descienda fuego y los consuma? Ellos querían sangre solo porque no los habían dejado quedarse en un lugar. Y el Señor le parece tan descabellado esta propuesta que les dice, versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Versículo 56. Estoy leyendo Lucas 9, 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fue a otra aldea. Así que les quiero contar, el Señor no está de acuerdo con ellos. El Señor no está de acuerdo. En el versículo 54 de Lucas 9 dice: viendo esto sus discípulos, Juan y Jacobo dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eso no es un pacificador. Un pacificador es una persona
que tiene la capacidad de apaciguar. Un pacificador le ha dicho, no Señor, ellos no tienen la culpa. Ellos nos vieron como gente extraña y no quisieron alquilarnos o prestarnos el lugar. Señor, pues en algún otro lugar resultará. ¿Eso qué hace? Un pacificador. Conozco gente que le fascina sembrar cizaña, le fascina atizar fuegos, le fascina indisponer, le fascina sembrar chisme, sembrar calumnias, le fascina provocar a ver cómo ellos llegaron acá todos envalentonados y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. No lo saben. Porque el Espíritu Santo nos da mansedumbre, nos da paz, nos da templanza, nos da dominio propio. Y esta gente estaba reaccionando de una manera incorrecta. ¿Cuántos cristianos que porque el vecino pone un equipo a todo volumen, oran a Dios para que se dañe y que ojalá se incendie ese equipo? Hermano, tú no sabes de qué espíritu eres. No lo sabes. Que es que me despide. Ahora voy a orar para que, como Juan y Jacobo, no eran pacificadores. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, dice la Biblia, serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Para finalizar, Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no le fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10, 15. Cuán hermosos son los pies de alguien que lleva ¿qué? La paz. La paz. Cuando alguien va y trae paz. Cuando alguien va y hay dos partes que están disgustadas y va y media y dice, no, pero entiéndelo, de pronto fue un mal momento, y luego va donde la otra parte dice, no, pero no lo tomes tan a pecho, que te ama, y está reconciliando. La Biblia dice, perteneces al reino y eres un ¿qué? Pacificador. Vamos a orar en esta hora de la noche. Padre Celestial, yo te doy gracias por estas bienaventuranzas, porque son estatutos de felicidad, que cuando los guardo y los cumplo, me traen paz y bendición. Y todo esto redunda en felicidad. La paz y la bendición tuya redundarán en mi felicidad. Hoy quiero pedirte, Señor, que me ayudes a ser manso. Yo quiero ser manso. También quiero pedirte en esta noche que me ayudes a ser misericordioso. Y también quiero pedirte que me ayudes a ser un pacificador. Si yo aprendo esto, Señor, voy a encontrar grandes beneficios para mi vida. Yo quiero ser manso y humilde de corazón como tú. Señor, yo quiero ser misericordioso, porque los misericordiosos recibirán misericordia. Los mansos heredarán la tierra, y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Gracias, Señor. Cambia mi corazón, moldéame, y en este tiempo de cuarentena, hazme un mejor ser humano para tu gloria y para tu honra, y en beneficio de todas las personas que me rodean. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.